Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludando aquí a todos los amigos que se están conectando a través de las plataformas de Findedis y de Conecta. Estamos muy contentos. Tenemos una gran mesa hoy, nuestra primer mesa de esto que nosotros llamamos y vamos a llamar las tardes de precopeo, en la cual vamos a estar platicando los viernes de diferentes temas. Hoy tenemos la mesa de trabajo y discapacidad. Y me acompaña para conducir esta mesa mi querida amiga Martita García, y nos va a acompañar también Nidia Díaz, una gran aliada que tenemos para hacer la interpretación en lengua de señas. Martita, te dejo la palabra. Muy buenas tardes, noches ya. La verdad es que estoy muy contenta de empezar con estas transmisiones y de contar con la presencia de todos ustedes. Para nosotros es de verdad un placer estar aquí reunidos, y el tema de hoy es trabajo y discapacidad. Entonces, me gustaría empezar porque se vayan presentando y pues en dónde trabajan, qué discapacidad tienen o a qué empresa representan. Y pues me gustaría empezar con Israel, por favor. Gracias, Marta. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Israel Sánchez Miranda. Tengo lesión medular completa a nivel de C5, C6, C7. Ya tengo 18 años con la lesión y trabajo en una empresa transnacional de alimentos y bebidas. Llevo trabajando ahí ya 9 años en el departamento de sistemas. Buenas tardes a todos. Bienvenido. ¿Podemos seguir, Vero, por favor? Perdón. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Mondragón. Me estoy integrando al área de inclusión laboral con Findedis. Yo tengo una lesión medular a nivel T7 y soy parapléjica. Víctor, por favor. Víctor, ¿te presentas, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Soy Víctor Lizama. Soy una persona con discapacidad psicosocial. Esto quiere decir que tengo un diagnóstico psiquiátrico, aunque el día de hoy soy exusuario de servicios de salud mental. Trabajo en la Organización de Defensa de Derechos Humanos Documenta AC, y también pertenezco a un colectivo de personas con discapacidad psicosocial llamado Sin Colectivo. Fernando, por favor. Hola, yo soy Fernando Estrada, soy director de Alianza Entrale AC, no tengo ninguna discapacidad. Naviri. No, estoy en una conferencia. Tengo discapacidad auditiva y tengo un hermano sordo de igual forma. Trabajo en la coordinación académica de lengua de señas mexicana. Soy profesora e instructora de lengua de señas en la alcaldía Tlalpan. Asimismo doy otros cursos de lengua de señas. Gracias por la invitación. Valtier, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Valtier Mejía, trabajo en la Red Nacional de Bancos de Alimentos. Tengo discapacidad visual. Mi diagnóstico fue amaurosis bilateral congénita de Leber. Muchas gracias por la invitación. Salim. ¿Te puedes presentar? Salim, ¿te presentas, por favor? ¿Prendes tu micrófono? Creo que no nos está escuchando Salim. Omar. Omar, ¿te podrías presentar, por favor? Salim, por favor, ya abrió su micro, Salim. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Salim. Mil disculpas. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Salim Abdulmasih, tengo discapacidad visual
desde muy chico, por desprendimiento de retinas. Trabajo en Unilever desde ya hace 6 años y medio más o menos. Actualmente estoy en el área de recursos humanos y pues muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes. Omar, ¿puedes presentarte? Creo que no nos escucha tampoco Omar. Gaby, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Alfredo, Marta, muchas gracias por la invitación. Yo soy Gabriela Torres, trabajo en Scotiabank México. Soy responsable del área de gestión de talento, diversidad e inclusión y hasta el momento no tengo ninguna discapacidad. Gracias. Gracias, Omar, Gaby. ya veo que tienes abierto tu micro. ¿Puedes presentarte, por favor? ¿Ya me escuchan? Ya. Buenas tardes, mi nombre es Omar Sánchez y trabajo como agente de protección al migrante en el aeropuerto, en el área del Instituto Nacional de Migración. Ok. Pues muchas gracias a todos por estar aquí en este panel. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando a través de nuestras redes sociales. Y bueno, el primer tema que quisiera que pusiéramos en la mesa es se habla de el trabajo como un derecho que existe para todos en la sociedad. ¿Por qué hacer esta diferenciación en el tema del trabajo y en el tema de, como si fuera un derecho especial para las personas con discapacidad? ¿Por qué se tiene que manejar de esta forma? ¿Quién quiere tomar la palabra? A ver, Fer. Bueno, pues nuevamente gracias por la invitación, gracias por abrir estos espacios para poder tocar más estos temas que muchas veces son ignorados, son ignorados por la gente y no se toma acción. Es difícil que alguien tome acción ante estos temas, ¿no? Algo muy importante que creo que tenemos que considerar es, cuando hablamos de grupos vulnerables, la vulnerabilidad no es que esté en la persona, está en el contexto. Y el contexto es el que no te permite ese desarrollo que todos estamos buscando, ¿no? El contexto es el que pone las trabas, ¿no? Si bien la persona puede tener limitaciones, no es la vulnerabilidad en sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la parte laboral, pues hay diferentes grupos vulnerables. Y hay diferentes grupos vulnerables porque esos trabajos no están listos para recibir a todo el mundo. No estamos acostumbrados a estos ciertos estereotipos que hablan de que tal puesto tiene que ser una persona de tal forma, o tal industria tiene que ser liderada por tal tipo de gente y demás, ¿no? Entonces, cuando existen esos estereotipos, empezamos a limitarnos a ver a quién va a poder entrar y eso vuelve vulnerable a las personas. Y por error, pues se empiezan a tomar temas de inclusión y se empiezan a tomar temas que siguen dejando afuera a las personas con discapacidad por aportar hacia otros grupos, que no está mal que se aporte a otros grupos, pero cuando hablamos de inclusión tenemos que aportar a todos, ¿no? Hace poco platicaba con una empresa que está enfocándose muchísimo en el tema de inclusión hacia la mujer y me decía, es que discapacidad va después. Y yo le decía, no puedes poner discapacidad después, tiene que ir a la par. LGBT, discapacidad, adultos mayores, mujeres, comunidades indígenas, tienen que ir a la par. Porque si yo hago mi programa específicamente para mujeres, ¿qué pasa cuando llegue una mujer con discapacidad? ¿Qué pasa cuando Verónica llega a tocar la puerta y yo le diga, ¿sabes qué? No puedes entrar porque sí, es para mujeres mi programa, pero tú tienes discapacidad en entrar, ¿no? Entonces, cuando se hablan de temas de inclusión, las empresas suelen segmentar a un grupo específico en vez de tomar un panorama completo. Y esto lleva a que se siga excluyendo a este grupo, sigue excluyendo a las personas con discapacidad y no se logren las oportunidades reales, ¿no? Si vemos las estadísticas son para llorar, ¿no? Se habla, o sea, son poquitos los números de personas con discapacidad en las empresas y cuando hablamos de personas con discapacidad que tienen las mismas prestaciones, sueldos y demás, todavía hay mucho más barreras. Entonces, creo que por eso es por lo que se tiene que seguir hablando de este tema en temas de derechos, porque pues realmente no están dando los mismos derechos que a todas las demás personas. Ok. ¿Alguien más? Cualquiera había levantado la mano. Y después Gracias. Israel.
Gracias, Marta. Yo creo que hay que empezar desde un tema bien importante. La discapacidad, verla y educar a la sociedad que es una característica. Al final de cuentas, la discapacidad, todo el mundo tenemos limitantes con o sin discapacidad. Solamente que la discapacidad física principalmente te da una limitante obvia. Pero si tú conoces a alguien, no sabes si esa persona sabe manejar o cocina muy mal o jamás va a poder ensartar una hoja porque no tiene esa habilidad o esa característica. Desde ese punto partimos en que las personas con discapacidad hemos luchado mucho por derechos, por igualdad, pero también, siendo bien honestos, hay mucha gente con discapacidad que busca solamente beneficio, pero tampoco cuando le tiene o le toca retribuir, le pesa ser competitivo. Y obviamente a las empresas, mientras nosotros también como personas con discapacidad no tomemos el compromiso de esforzarnos, de prepararnos, de seguir luchando, retándonos a nosotros mismos, siempre las empresas nos verán como el escalafón más bajo y dudarán mucho de nuestro potencial. Nosotros tenemos como personas con discapacidad, quienes tenemos el verdadero honor de contar con un trabajo, necesitamos luchar porque cada día podamos demostrarnos a nosotros mismos que podemos ser un poco mejores. Mientras tenemos esa obligación para con nosotros mismos y para con la sociedad, podemos ir abriendo puertas. De lo contrario, va a ser bien complicado que lleguemos a convencer a mucha gente. Porque efectivamente en las empresas, y no nada más en las empresas, en la sociedad, hoy por hoy, el contacto con la discapacidad habla mucho del miedo a lo desconocido. Tan fácil. Mis compañeros, quienes estamos presentes con discapacidad, nos hemos enfrentado con temas bien simples como, en el caso de discapacidad visual, omitir muchísimo el lenguaje coloquial porque a lo mejor ya eres sensaciones, y eres sentimientos, y eres emociones, ¿no? Entonces, no, creo que mientras empezamos a tratar a la discapacidad como una característica de un ser humano que tiene habilidades, que tiene defectos, que tiene que trabajar, que busca derechos, pero que también busca y que tiene responsabilidades con él, eso nos va a permitir trabajar en conjunto para tratar de llegar a más puertas, diciendo, dame la oportunidad, déjame te demuestro. Si no tengo las habilidades para el puesto, pues muchas gracias. Pero sí déjame competir igual que cualquier otra persona por un escalafón, por una mejor oportunidad de trabajo dentro de la empresa. Creo que esa es nuestra primera responsabilidad que tenemos que hacer como personas con discapacidad, aparte de seguir luchando por nuestros derechos, ¿no? Creo que tiene que ir a fuerza derechos y obligaciones. Israel, por favor. Sí, gracias. Creo que como dice Walter, tenemos una responsabilidad fuerte las personas que estamos trabajando, porque si algo hacemos mal, las personas con discapacidad son muy visibles, demasiado visibles. Si algo hacemos mal, se va a notar muchísimo. Si algo hacemos bien, se va a notar muchísimo. Entonces, es una gran responsabilidad la que tenemos. Y nosotros no tenemos que luchar por una igualdad porque no somos iguales. Los seres humanos somos independientes. Tenemos que buscar una equidad. Es una palabra clave sobre esto. Teniendo una equidad, vamos a tener, y equidad hablo en todos sentidos, tanto de la empresa hacia nosotros como de nosotros a la empresa. Como bien dicen, tenemos que representar a nuestro sector con personas con discapacidad, trabajando bien y buscando un crecimiento del laboral igual que todos los demás, en las mismas condiciones que todos los demás. Yo estoy cubriendo un puesto dentro de mi compañía que lucha, porque es un puesto que se abrió porque era una necesidad de la compañía, no fue un puesto que abrieron para personas con discapacidad. Esto así debe de ser, tenemos que luchar por puestos y por opciones que sea para un crecimiento de la empresa. La empresa, su función es ganar dinero y nosotros tenemos que ir a ella para generarle dinero a esa empresa. Tenemos que capacitarnos. Yo no puedo ir a pelear un puesto a una empresa por tener discapacidad. Yo tengo que ir a pelear un puesto a una empresa porque soy ingeniero, porque soy abogado, porque soy el mejor en seguridad,
porque soy el mejor barrendero. El puesto al que yo vaya, tengo que estar bien capacitado. Y ahí vamos a dejar de ser personas discapacitadas. Vamos a ser personas con una discapacidad, pero capacitados para hacer un puesto laboral al cual nos estamos desempeñando. Es una gran obligación la que nosotros tenemos, y si queremos seguir abriendo puertas, nosotros no podemos decir que no a nada. Nosotros tenemos la obligación de que si me dicen, Israel, hay que ir a Guatemala a levantar un sistema que está allá, yo voy a decir, sí, ¿en qué vuelo salgo? Yo no puedo decir que no, porque el día que yo diga que no, van a decir, no, Israel no lo mandes porque él no puede. No me van a volver a preguntar. Tenemos, lo que les diga, tenemos esa, todo el mundo se va a fijar en nosotros, todos, para bien o para mal. Todo el mundo se va a fijar en nosotros. Y es una ventaja si la sabemos aprovechar. Gracias, Norma. Víctor. Muchas gracias, Alfredo. Yo pertenezco a un colectivo de las personas con discapacidad psicosocial muy invisibilizado socialmente, estigmatizado, que se suele asociar a la peligrosidad, y por ello es muy difícil que siquiera se considere que las personas, por ejemplo, con un diagnóstico de esquizofrenia, de bipolaridad, de depresión mayor, puedan ser incluidas en programas de inclusión laboral, o que incluso se advierta qué tipos de ajustes se requieren para que personas con discapacidad psicosocial sean parte de entornos laborales. Tampoco vemos fuera de este ámbito empresarial qué otras opciones podrían generarse para que las personas con discapacidad psicosocial a través del trabajo tengan autonomía, se vuelvan independientes, se respeten sus derechos, puedan ejercer su capacidad jurídica a plenitud. Hay que considerar a las personas con discapacidad psicosocial dentro de los programas de acceso al trabajo, como en el resto de las discapacidades. La discapacidad es un fenómeno muy diverso. Algunas discapacidades son perceptibles, algunas discapacidades no lo son tanto. En algunas discapacidades el tema principal es la accesibilidad, en otros la capacidad jurídica, como en la discapacidad intelectual o psicosocial. Por ejemplo, este tema de la competitividad, ¿qué tanto pueden cubrirlo personas con discapacidad intelectual o psicosocial? ¿Sí? ¿Les podemos exigir eso? ¿O qué estrategias se pueden llevar a cabo para que personas con discapacidad intelectual o psicosocial sean parte de los entornos y que no solo se conviertan en un elemento decorativo, de simulación, de inclusión, ¿no? Estas serían las primeras reflexiones que yo aportaría a este diálogo. Gracias. Gracias, Víctor. Gaby, por favor. Gracias, Martita. Yo les voy a hablar desde el punto de vista empresarial y obviamente lo que a mí me ha tocado ver en estos años que hemos estado conversando, ya teniendo temas de accesibilidad. Justo yo creo que antes de hablar del derecho que tenemos al trabajo, yo pondría en la mesa algunos retos que tenemos como en general, hablando del tema de la familia. Muchas veces nosotros desde el punto de vista empresarial buscamos a los candidatos y de repente la familia no los suelta o no los deja ir a trabajar por el nivel de discapacidad que se puede tener. Por otro lado, buscamos candidatos o candidatas y también el tipo de profesionalización que nosotros manejamos también se nos vuelve un reto. Nosotros somos un servicio financieros. Entonces también, antes de hablar de un derecho de trabajo, pues también tenemos que hablar del derecho a la profesionalización y a la educación que tienen las personas con discapacidad. Y por otro lado, un punto muy importante que a mí me ha tocado ver, también el derecho de la accesibilidad. Muchas veces hay empresas como nosotros, los cuales tenemos las oportunidades de desarrollarse para las personas. Sin embargo, les cuesta mucho trabajo este tema de la movilidad en la Ciudad de México o en general en todo México, para poder llegar a las instalaciones del banco o poder llegar a las sucursales a laborar. Yo nada más les dejo esto en la mesa y sobre todo también algo que hemos estado trabajando mucho en Scotiabank y que también lo pongo en la mesa,
trabajar en los sesgos inconscientes, en los prejuicios y en los estereotipos, porque efectivamente dentro de las empresas habemos personas que tenemos estas barreras inconscientes, pero también del otro lado las hay. Entonces, creo que antes de hablar, o más bien pongo en la mesa de hablar sobre los derechos que tenemos de trabajar, pues también tenemos que ver los retos que tenemos antes de esos retos que tenemos en el derecho. Gracias, Martita. Gracias, Gaby. Y justo ese es el siguiente tema. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos a la hora de conseguir un trabajo? O sea, ¿qué tuvo que haber pasado para que, no sé, Vero, Omar pudieran conseguir un trabajo? Previo, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué se tuvieron que capacitar? También cómo está este tema de la movilidad. Lo que decía Víctor también un poco, o sea, esto de tener este tema de la discapacidad psicosocial invisibilizado, ¿qué pasa, no? Entonces, me gustaría que habláramos sobre estos retos, y no sé si ahí, Valtier, quisieras empezar. Adelante. Levanto la mano. Gaby, de verdad, el día que me quedes sin trabajo, espero que no sea muy pronto, créeme que voy a tocar tu puerta porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Para poder llegar a tocar una puerta de empleo, lo primero que tienes que ser, por lo menos en temas de discapacidad física, que es lo que más conozco, es aprender a ser independiente, prepararte. Porque obviamente es lo mismo que si llegara una persona que era un puesto de gerente y más allá de la carrera no tienes las habilidades ni siquiera de alguien que terminó la prepa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y creo que eso es algo bien, por eso mencionaba hace rato de las obligaciones. Nuestra obligación antes de tocar una puerta con o sin discapacidad es estar preparado para el reto que representa. Es muy cierto, la movilidad en la Ciudad de México cada día es más complicada, totalmente cierto, pero también la tecnología, afortunadamente, y aquí me voy a acotar un poquito a la discapacidad visual, nos ha ido permitiendo hacer más actividades en el rubro profesional, de la misma manera que muchísimas personas sin discapacidad o con otras discapacidades que no tengan que ver con la vista. Entonces, lo primero que tenemos que hacer efectivamente es entender que tenemos una obligación, que tenemos que ser independientes, que no puede ir nuestra mamá, nuestro papá o nuestra pareja todo el tiempo con nosotros. Es hermoso, pero a veces tenemos que enfrentarnos a esos retos, ¿no? Por eso es que si queremos, insisto, tener otra vez un empleo que nos permita movernos a lo mejor en automóviles por aplicación, pues tenemos que ver cuánto necesitamos ganar y para eso tenemos que saber cuánto necesitamos prepararnos, ¿no? Creo que es equitativo el estarte preparando, el siempre aceptar, como bien dijo Israel, de verdad me quito el sombrero, el aceptar que tienes que sí buscar el cómo sí, porque la persona que está enfrente, ya sea recursos humanos, ya sea tu jefe directo, ya sea tu gerente o director, ya sea quien sea, ella vio el cómo no en ti. Tú tienes que demostrar cómo sí. Y mientras nosotros busquemos y vayamos con esta bandera por la vida y lo actuemos, que nuestro actuar sea un espejo de nuestro hablar, pues entonces podemos hacer cosas interesantes y empezar a abrir puertas, ¿sí? Porque es muy cierto, yo trabajé en el rubro financiero, fui tu competencia, Gaby, por más de 7 años, y todo el tiempo buscamos profesionalizarnos, porque obviamente el ámbito laboral va cambiando y va exigiendo más cosas. Si hoy te exige manejar una base de datos, mañana te exige manejar la base de datos en 3 programas, no solamente en Excel, por ejemplo. Cada puesto te va a exigir más cosas, entonces la profesionalización en lo que estés haciendo debe de ser constante. Pero creo que se acota mucho, y qué bueno que tocaron el tema, porque es como, ay, es que, pobrecito, pues no hay que exigirle tanto porque pues a lo mejor no puede, no, espérame. A eso me refiero este rato con igualdad, equidad, y corrijo la palabra, gracias, Fer, equidad. Así como si queremos una equidad en oportunidades, nuestra responsabilidad es tener una equidad en nuestra propia profesionalización como seres individuales.
Gracias. Salim, por favor. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿no? Bueno, yo quiero platicar desde mi experiencia cómo fue que yo me preparé para pues, entrar a la vida laboral con las herramientas, en mi caso de discapacidad visual, supongo que Valtier me entiende. Tenemos ya mucha tecnología que nos ayuda actualmente, pero pues hace unos años no la teníamos. Yo, la verdad, la conocí tarde, bueno, tarde, pues ya más de 20 años de mi vida, o sea, la pude haber conocido antes, pero al igual que Valtier, a la hora de... Yo trabajé con él en el grupo financiero ICSE, pero yo para poder entrar a ese grupo me tuve que preparar para saber utilizar el sistema, el lector de pantalla que utilizamos con JOS. Yo no lo sabía usar. Esa era una limitante para mí, para poder conseguir un buen trabajo en un lugar competitivo, en un lugar donde iba a aprender muchísimo. Esa era una limitante para mí y tomé la decisión pues, de aprenderla, o sea, quitarme quizás el ego que yo tenía, quizás el miedo, la pena, etcétera, para aprender ese tipo de herramientas. Y de ese modo logré entrar a ese primer trabajo, digamos, de forma profesional. Tuve trabajos anteriores, pero sin ese tipo de herramientas, donde me costaba muchísimo trabajo desarrollarme, ¿no? A partir de ese momento, pues bueno, tu vida cambia porque te profesionalizas. Por supuesto, la escuela ayuda muchísimo, te da muchísimas bases, te da muchísimas experiencias, convives con gente. Y coincido con lo que dice, o sea, hay que buscar la equidad o la igualdad en todas las situaciones, ¿no? No vernos como gente con discapacidad, o sea, sí, nosotros ya sabemos que somos discapacitados, ¿no? Necesitamos ciertas cosas, quizás unos requieren más atención que otros, quizás otros son totalmente independientes, se mueven en autos, se mueven en transporte público, o caminando, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, siempre luchar, siempre estar en la constante lucha del crecimiento, de ampliar nuestro conocimiento, de llenarlo con experiencias y compartir con todas esas personas que, pues, están creyendo en ti, de cierto modo. No me gusta decirlo así, porque al final yo también tengo esa posibilidad de creer o no creer en alguien, ¿no? Entonces, pero al final, ser una persona con discapacidad te pone en la mira, como ya decía, ¿no? Esa es mi percepción y, bueno, ahí está mi comentario. Gracias, Salim. Víctor. Muchas gracias, Marta. Yo les voy a leer un pequeño texto de una guía llamada Fomentando la diversidad y la inclusión mediante ajustes en el lugar de trabajo, y habla justamente sobre un caso de discapacidad psicosocial. Una persona que vive con un desorden de ansiedad generalizada puede experimentar dificultades para desempeñar su trabajo debido a preocupaciones persistentes de no poder con su carga de trabajo. Un ajuste razonable podría consistir en que el superior jerárquico ofrezca a este trabajador algún apoyo adicional. Apoyo que podría consistir en reuniones periódicas con el trabajador para examinar sus tareas, su calendario. Es importante tener presente que la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad, incluido el ofrecimiento de ajustes razonables, normalmente también se extiende a personas que se encargan de los cuidados de un familiar con discapacidad. Por ejemplo, los padres que cuidan a un hijo con discapacidad pueden necesitar saber con certidumbre cuándo acaba su jornada de trabajo con el fin de organizar el horario de los cuidadores a los que paguen. Aquí vemos en este texto dos casos muy concretos, pero yo me voy a detener en el de la persona con discapacidad psicosocial. El día de hoy, en estos programas de inclusión hacia personas con discapacidad, se tiene claro cuántas con discapacidad psicosocial participan. Creo que sería un dato muy interesante de conocer.
Yo les podré decir desde mi experiencia cómo ha sido mi trayectoria para tener un trabajo. En primer lugar, durante mucho tiempo me enfrenté a las barreras, no solamente del estigma social hacia quien tiene un diagnóstico psiquiátrico, sobre todo cuando hablamos de estos que se llaman trastornos mentales graves. El autoestigma que esto también genera, la falta de oportunidades sociales, el predominio de un modelo de salud mental que no te ofrece alternativas más que el tratamiento farmacológico. Pero a pesar de ello, en mi caso fue muy importante el empezar a reconocer que podía hacerme responsable, que podía incorporarme a grupos donde convivía con mis pares. Estos dos elementos me permitieron ir comprendiendo mejor mi condición. Luego, saber que yo podía pasar de esto que se llama conciencia de enfermedad a ser una persona consciente de ser portador de derechos. No verme como una persona con un diagnóstico psiquiátrico, sino como una persona con discapacidad. Es decir, una persona que se enfrentaba sobre todo a barreras en el entorno que me impedían ejercer mis derechos. En algún momento de mi vida, una vez que cobré esta conciencia, apliqué para programas de empleo temporal en el gobierno de la Ciudad de México y más adelante busqué trabajar en una organización de defensa de derechos humanos en la cual ahora estoy. Como se dan cuenta, este tema de la conciencia de derechos es muy importante y también la modificación en el entorno para que todas las personas con discapacidad puedan tener un trabajo. Como les decía en un primer momento, hay ciertos términos que se suelen manejar en los ámbitos empresariales, como la competitividad, el individualismo, el salir adelante por uno mismo, que no caben en todas las discapacidades. Entonces ahí es necesario saber, ya no solamente desde el ámbito de lo privado, qué se tiene que hacer para que justamente todas y todos podamos tener un trabajo, podamos a través de ese trabajo tener independencia y autonomía, ¿no? Ahí es donde hay que hacer mucho para garantizar este derecho. Gracias, Víctor. Vero, por favor. Hola, pues yo creo que es respecto a los retos, primero que nada, como decía Valtier, es necesario ser independiente. Eso es básico para poder cumplir con los horarios y llegar a tiempo y cubrir. Y bueno, obviamente tenemos que ver o prever todo lo que viene atrás, ¿no? Levantarte más temprano, el verlo, cómo te vas a trasladar y todo esto. Debes también manejar o saber manejar y estar preparado con tus emociones, ¿no? No puedes sentirte porque ya te hicieron menos. Yo creo que aquí es una gran labor de tu parte el expresarle a la empresa, a tus directivos y a tus compañeros que eres tan igual como ellos, ¿no? Que sí tienes una condición de discapacidad, pero que eso no te limita a desenvolverte como los demás. Y obviamente la empresa pues tiene que contemplar colocarte en un puesto que puedas realizar las funciones, ¿no? Y que, bueno, a ti vaya bajo tu perfil. Yo creo que es mucho trabajo, como decía Israel, de nosotros, el que nos vean, que nos contemplan para ir escalando, porque si tú estás escondido, no te ven, no te visualizas, no te haces notar. ¿Y cómo te vas a hacer notar? Pues con tu eficiente trabajo, ¿no? Nunca decir no puedo, aunque no puedas ver la forma que esto te va a llevar a que la empresa te vea pues sin ninguna condición de discapacidad. Y yo creo que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos. Pues básicamente es, en términos generales, mi aportación. Digo, yo, como estaban comentando hace rato y como ahorita mismo lo dijo Vero, creo que es muy importante recalcar que, y lo están diciendo, o sea, las empresas van a contratar por tu talento y por lo que tú puedes hacer.
No te van a contratar por la silla de ruedas, no te van a contratar por el bastón blanco, no te van a contratar porque tienes lengua de señas. Te van a contratar por lo que tú puedes hacer, por lo que tú puedes aportar a una organización, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar como sociedad civil para que las empresas fortalezcan su cultura y se enfoquen únicamente en eso. Y cuando hablamos de inclusión, tenemos que tomar en cuenta que somos tres agentes, ¿no? Están las empresas que buscan encontrar talento para seguirse desarrollando y para seguir creciendo. No podemos caer y no podemos vender la inclusión como un tema filantrópico ni altruista, ¿no? No es por buena onda. Queremos que nos den trabajo porque podemos hacer el trabajo, ¿no? Entonces, si queremos que las empresas den trabajo por el talento y por lo que pueda hacer la persona, las personas con discapacidad tienen que seguirse preparando, ¿no? Y esa creo que es parte clave y es lo que decía Gaby Torres, ¿no? Las empresas están buscando el talento y luego encontramos muchas barreras y encontramos gente que aplica puestos para los que no está listo y, o sea, y tenemos que tener eso muy claro, ¿no? Hay que seguirnos preparando. Todos los puestos de una empresa, absolutamente todos los puestos pueden ser ocupados por una persona con discapacidad. No hay puesto que no pueda ser ocupado por una persona con discapacidad. Obviamente, hay tipos de discapacidad, como bien lo decía Víctor, que pues igual y por la característica no va a encajar con algún tipo de trabajo, ¿no? Yo no le voy a pedir a Salim que maneje un avión. No le voy a pedir a una persona con discapacidad auditiva que, o sea, que se ponga a pedir una orden en un restaurante. O sea, igual hay puestos que no encajan por las limitaciones que existen, pero eso existe en todas las personas con o sin discapacidad, ¿no? Entonces hay que entender que hay que pedir trabajo por el que, ¿no? Por lo que podemos hacer, y creo que es lo más importante, porque muchas veces a mí me toca ver vacantes y tú ves una persona que aplica para la vacante de abogado, para la vacante de ingeniero en sistemas y para la vacante de limpieza, y dices, ¿cuál es el trabajo que quiere? ¿No? Son tres cosas completamente distintas. Entonces, si está listo para ser abogado, que solo aplique para el abogado, pero no tiene nada que estar haciendo con la otra. O si no está listo para eso, que tampoco aplique para ser abogado, porque, pues, y lo dijeron al principio, si uno queda mal, estamos tratando de cambiar la cultura, estamos tratando de cambiar la mente de las personas. Y si uno queda mal, todos los demás quedan mal, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a trabajar con eso, como personas con discapacidad, como colectivo, para que realmente las empresas nos vean como gente que está buscando trabajo real y no pidiendo chamba, ¿no? Hay una diferencia muy grande. Y el tercer punto son la sociedad civil, que realmente sigamos impulsando al trabajo digno de las personas con discapacidad, que no regresemos a la filantropía ni al altruismo, ni a mandar candidatos que no aplican, ¿no? Hay que entender la necesidad que tienen las empresas y hay que entender la necesidad de las personas para que no les cierren las puertas más adelante. Muchas gracias, Fer. Naviri, por favor. Muy bien. Observo los comentarios de todos y realmente en la experiencia laboral, en lo personal, pues he visto que algunos jefes me han dado la oportunidad, en este caso algunas personas que tienen empresas, me han dado oportunidad, me he sentido incluida, pero el problema para mí más grande es que no hay intérprete para poderme comunicar con mi supervisor o mi jefe directo. Yo creo que un ajuste razonable que necesitamos las personas sordas es que contemos con este puente de comunicación, que es el intérprete de lengua de señas, para en el caso de la capacitación o de darnos alguna instrucción específica, tengamos esa comunicación. Y bueno, si no se cuenta con este ajuste razonable, pues está la tecnología. Muchos sordos no queremos estar en casa ahí hacinados. Lo que queremos es estar integrados, pero creo que es muy, muy difícil para nosotros en específico tener oportunidades, porque también la educación que se nos brinda es muy limitada. La gran mayoría de personas sordas no cuentan con licenciatura, somos muy pocos. Tal y muy grave, porque en las escuelas tenemos el mismo intérprete de lengua de señas para nuestra. Inclusive no hay presupuesto para nosotros en específico, que necesitamos
¿Cómo podemos aspirar a una licenciatura, a graduarnos, a tener las mismas oportunidades? Muy importante de la discapacidad auditiva, contemos con el intérprete de lengua de señas para poder tener oportunidades laborales e inclusive cómo intérprete de lengua de señas estudiando y a su vez trabajando. Eso de mi experiencia pasado. Yo yo veo que no tienen esa capacidad de una lectoescritura, pues digamos que acorde a todo lo que se maneja en las empresas. Y en el caso mío, imagínense, si una persona sorda está trabajando y le dicen, oye, fírmale aquí, y yo no entiendo lo que está en ese documento, lo firmo y pierdo mi trabajo porque es mi baja laboral. Eso culpa es porque no hay ese elemento de comunicación. Y bueno, eso es un problema que se va arrastrando desde la cuestión académica. También es que las personas sordas sepan sus derechos, obligaciones, y en este caso sus vales, cuándo es el día de su quincena, cuándo les van a dar su aguinaldo, las prestaciones laborales, muchas pues se comen derecho. Entonces, creo que es muy importante también que la formación más accesible cuando nos contratan, porque no nos dicen a dónde tenemos que ir a tramitar, a dónde tenemos que ir a recibir. Por eso es muy importante que tengamos esa inclusión. Muchas gracias. Por favor. Sí, gracias, Marta. Bueno, tengo aquí un par de comentarios nada más. Uno va muy dirigido hacia las empresas aquí, Fer y Gaby, que tienen pues gran aporte en ellas, pues empezar a ver que hay una gran aportación de parte de ustedes, donde podemos romper estos círculos viciosos que hoy tenemos para crearlos como círculos virtuosos. Sí es verdad, como mencionan, las personas con discapacidad no tienen los estudios suficientes para asumir cargos de puestos altos o elevados. No es muchas veces por flojos o porque no quieran estudiar, es porque no hubo el medio de transporte para llegar a la universidad, porque la universidad no estaba adaptada, porque es mucho más costoso tener una discapacidad para tener una vida, por muchas cosas que se dificultan para hacer el estudio. Si nosotros como empresa tomamos la decisión donde cuando las universidades nos invitan a participar dentro de sus ferias de trabajo para que sus egresados sean nombrados para candidatos hacia nuestras empresas, nosotros les exigimos que necesitamos candidatos con personas con discapacidad, lo que ellos van a hacer es van a abrir vacantes para becar a estudiantes con discapacidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a crear un círculo virtuoso. Va a haber vacantes para ir a la universidad, me voy a poder capacitar, voy a poder tener un trabajo y voy a poder tener dinero para poder comprar los productos que ustedes venden. Vamos a crear una sociedad mucho más productiva si nos manejamos así. Hoy por hoy estamos viviendo una realidad virtual que no vivíamos hace 5 meses. Hace 4 meses rompimos un estándar y todo cambió. Bueno, podemos aprovechar esto porque hoy nos eliminaron las barreras. Hoy yo puedo estudiar en mi casa porque todas las universidades pusieron estudios virtuales. Hoy yo puedo trabajar, yo llevo 4 meses trabajando desde mi casa haciendo home office. Y como yo, muchas empresas, bueno, como mi empresa, muchas empresas, todos sus empleados los mandaron de home office. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a romper la barrera, voy a romper estereotipos, voy a quitar es que yo no tengo la rampa, es que yo no tengo el protocolo por si tiembla, es que me da miedo porque qué tal si le da una convulsión en mi casa, en el trabajo, perdón. Todo eso lo podemos eliminar el día de hoy. Justo hoy estamos en el momento donde podemos levantar la mano y cambiar todo, en todo sentido. Y aquí pues les dejo a Fer y a Gaby porque son de los que están de aquel lado y creo que los que podrían hacer un cambio con todas las empresas que ustedes tienen convenio
o que tienen relación, o que yo puedo crear nuestro trabajo sin tener una persona con discapacidad dentro de mi empresa. ¿Cómo? Si abastecimientos, a la hora de hacer levantar una participación de varias empresas, el punto de desacuerdo es, se lo voy a dar como ganadora si hay un empate a la persona que tenga dentro de su nómina una persona con discapacidad. ¿Qué va a hacer que esas empresas que me están aportando a mí cosas van a empezar a contratar personas con discapacidad para ganarme la firma que yo tengo con ustedes, para ganarme el contrato que yo tengo con ustedes? Entonces, bueno, ahí lo dejo y gracias. Sí, de hecho, estoy completamente de acuerdo, Israel. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, ahorita mucho de lo que se está invirtiendo como sector empresarial, el próximo semestre se van a dar 100 becas a personas con discapacidad en diferentes universidades para que empiecen sus estudios. Ojo, no digo que, o sea, hay personas con discapacidad, hemos encontrado personas con discapacidad con doctorado, con maestría, con licenciatura. Sí, son los menos, ¿no? Pero el chiste, como tú dices, hay que abrir las opciones y hay que abrir esto. Entonces, las universidades están checando con las preparatorias estos candidatos. La lista creo que eran de 150 aplicantes, creo que se iba a reducir nada más a 100 por esta primera ocasión, pero se está haciendo ese tipo de trabajo para esto y aparte pues, hay que seguir impulsando en la política pública, ¿no? Con los de Yo También, que están muy metidos en esto de educación incluyente, para que realmente las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades estén listas, tengan las herramientas, tengan los conocimientos y pues cada día se acepten más personas con discapacidad, tengan más oportunidades y sigamos desarrollando de esta forma. Gaby. Gracias. De este lado del sector empresarial, específicamente Scotiabank, también hemos visto y hemos trabajado en algunos retos que se han presentado. En algún momento, comentando con el equipo hace algunos años, pensábamos de que pues bajemos la cortina de no contratar a nadie, personas con discapacidad, arreglemos internamente todo lo que tenemos y después subimos la cortina y contratamos. Eso no es posible, ¿no? Eso nos dio la misma experiencia desde el 2008, 2009, que empezamos a revisar estas estrategias, que esto no era posible porque el bajar la cortina, hacer cambios estructurales internos y volver a subir la cortina y contratar, nos iba a llevar cierto tiempo y además los aprendizajes no iban a ser de la mejor manera. Entonces, hay retos en el sector empresarial. Scotiabank tuvo retos. Uno de los retos que tuvimos fue el área de atracción de talento. Tenemos que capacitar, ¿no? Tenemos que sensibilizar al área de atracción de talento porque no es lo mismo entrevistar a una persona con discapacidad que sin discapacidad. Entonces, aquí un reto que les podemos poner en la mesa a las empresas que quieren trabajar en la inclusión laboral de personas con discapacidad es capacitemos, concienticemos a nuestra área de atracción de talento porque ellos son los que seleccionan el talento, ¿sí? Nosotros en Scotia tenemos un perfil de talento en donde efectivamente solo vemos conocimiento, experiencia y competencia y no vemos orientación sexual, no vemos discapacidad, no vemos raza, tamaño, color, lo que sea. Entonces eso es muy importante. Otro reto que nos hemos enfrentado y lo estamos solventando es el tema de los líderes contratantes. Una vez que pasa al área de atracción de talento, nosotros tuvimos que diseñar un currículum a ciegas en donde no hay un dato personal en este currículum a ciegas. Entonces, cuando le pasan al líder contratante un currículum donde no hay más que competencia, experiencia y conocimiento, al líder contratante también se le concientiza de que le puede llegar cualquier tipo de talento que está cubriendo el perfil. Entonces también tenemos que concientizar o capacitar a estos líderes contratantes. Por otro lado, también un reto muy importante es, ok, ya está la persona con discapacidad contratada o el talento diverso contratado, los compañeros y las áreas de trabajo. También es otro reto importante. Los compañeros, cuando la discapacidad es muy visible, tenemos sesgos inconscientes de lo que ha sucedido muchísimo tiempo. El pobrecito no va a poder, le ayudo, no le digas nada, déjalo. Entonces, otro reto que también tenemos las empresas es concientizar a los que están a su alrededor
también para poder esta persona se pueda desarrollar y se pueda desempeñar de la mejor manera, atinado también al tema de las herramientas. Nosotros estamos pensando y tenemos una idea y es una teoría que en Scotiabank todavía viven personas con discapacidad no visible que no han levantado la mano, y perdón que diga esta frase, no tengo otra en mi cabeza ahorita, que todavía viven en el closet y no nos avisan, porque tienen miedo y no se sienten seguros. Entonces, no es para que levantes la mano y le digas, hey, yo vivo con una discapacidad y veme, simplemente para que Recursos Humanos pueda ayudar a los líderes contratantes y a las áreas de dotarlos de estas herramientas tecnológicas. Bien comentaba Isra, creo que fue el tema de ahorita tenemos el home office, y déjame decirte desde el punto de vista empresarial que ahorita el tema de home office también tiene que ser tocado con mucho énfasis y con mucha importancia, porque si de por sí, estando de manera presencial, a veces no los tomamos en cuenta, y nosotros los seres humanos, si algo que no vemos, no lo integramos, se vuelve un reto para las empresas integrar a las personas con discapacidad en el home office o a las personas de atención prioritaria, porque si de por sí no las vemos, en la virtualidad se vuelve también un reto. Entonces, estamos tratando y estamos haciendo esfuerzos para generar ambientes inclusivos virtuales, para que se crea esta conexión humana, no se pierdan de vista los Scotiabankers y las personas que están en home office y puedan ser tomados en cuenta. Esa es mi aportación sobre mis retos. Gadín. Omar, por favor. Hola, bueno, pues yo voy a hablar de mi experiencia que preguntó esta Marta, de mi experiencia al conseguir un trabajo ya como persona con discapacidad. Y pues realmente yo creo que me enfrenté a lo mismo que antes de adquirir la discapacidad, que fue pues a enfrentarme a personas que también se han preparado, porque pues todos queremos un buen trabajo, ¿no? Entonces, si quieres un buen trabajo, pues tienes que estar preparado, te tienes que preparar tanto física como psicológicamente, como mentalmente, como intelectualmente, para poder obtener algo mejor en tu vida, ¿no? Y obviamente, ya con una discapacidad, pues tienes que dar el doble de ti mismo, ¿no? Realmente, si bien en la convocatoria en la que yo entré fue para puras personas con discapacidad, también fuimos bastantes los que entramos, fuimos 60, de los cuales nada más nos quedamos 6, que pues por muchas cosas pues fueron descartando a los que no se quedaron, ¿no? Realmente. Entonces, pues yo creo que todos han mencionado básicamente lo mismo, que es que como personas con discapacidad tenemos esa responsabilidad de prepararnos día con día y dar ese plus, ¿no? ¿Por qué? Porque pues realmente si creemos que en México la discriminación o el que hagan leyes para que deban de contratar a personas con discapacidad, si lo hacen de la noche a la mañana, pues realmente eso nunca va a pasar. Entonces, los que ya estamos en esta situación, pues nos tenemos que ir preparando, ¿no? Preparando día con día y pues tratar de aprender más para poder ser mejores candidatos que los demás. Eso es lo único que nos puede ayudar en estos momentos. Y pues sí, seguir apoyando las iniciativas, seguir apoyando a las personas que luchan para que las personas con discapacidad tengamos más derechos, tengamos más cosas, pero realmente como personas pues tenemos los mismos derechos que cualquier otro
y sí influye mucho el tipo de discapacidad y el tipo de limitaciones que tengamos para poder, ¿cómo se dice? Pues sí, para poder elegir tu puesto, ¿no? Y pues si hablas de entrar al sector público o privado y hay alguna barrera física que te limite para que tú desempeñes tu trabajo, pues también debes de poner esa audacia, ¿no? Que nos caracteriza como personas con discapacidad. Realmente debes de poner esa audacia, pues para adaptarte al medio, para adaptarte y dar lo mejor de ti siempre, y realmente no usar la discapacidad como me da permiso de esto, y es que por mi discapacidad tengo que, no sé, tardarme 4 horas en el baño, ¿no? Porque hay personas que utilizan la discapacidad para eso, y es donde, pues, lamentablemente, a las personas que venimos atrás y que queremos incursionar en el medio laboral, pues ya nos pusieron como que todo el pie, porque pues ya realmente las empresas se quedan con esa idea y pues prefieren ya mejor no contratar personas con discapacidad. Y pues eso es todo. Víctor, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Aquí, esta intervención me gustaría ocuparla primero para hacerle una amable pregunta tanto a Fernando como a Gaby. ¿Ustedes tienen el dato preciso de cuántas personas con discapacidad psicosocial participan en los programas en sus respectivas empresas? Bueno, en mi empresa, Entral es una fundación, y nosotros lo que hacemos es analizar a las empresas y ayudarlas a que fortalezcan su cultura. De las 800 empresas que forman Entrale, te puedo decir que alrededor del 78% tienen ese dato, cuentan con ese dato, contemplando diferentes niveles de la discapacidad psicosocial, ¿no? Quien sí cuenta con una condición que sí es incapacitante, quien está en tratamiento y quien ya está por el tratamiento, ¿no? Entonces, alrededor del 78% sí cuenta con esa información. Muchas gracias, Fer. Sí falta mucho, Víctor, porque pues hay mucho que no se sabe, ¿no? El tema de discapacidad psicosocial, hay mucha gente que no lo dice, que no se sabe por el mismo miedo, por el temor, por muchas otras cosas, pero pues están empezando a hacer todos estos análisis para poder identificar y dar las herramientas y los apoyos necesarios. Yo te voy a comentar una anécdota que tuvimos en Scotiabank, porque justo esta parte que comenta Fer, de que muchas veces en temas psicosociales las personas no quieren abrirse a comentarlo. Te voy a platicar qué pasó con una persona, un líder en el área, recién estrenamos el área de banca digital hace 2-3 años. Teníamos un líder que vivía con Asperger, que era súper bueno en temas de algoritmos y temas matemáticos, excelente. Y renunció al banco. Quisimos retenerlo y le dijimos, es que tú estás haciendo muy bien tu trabajo, pero ¿por qué te quieres ir? Él decía que le estábamos pagando mucho por lo poquito que él hacía. Tuvimos una sesión, 2 o 3 sesiones de coaching con él, explicándole los motivos por los cuales era muy importante su trabajo, y desafortunadamente él se fue porque no se sentía lo suficientemente competente por su Asperger para funcionar en esa posición, cuando era la persona más exitosa de toda el área y era el número 1 en su desempeño. Entonces, de repente, este tipo de situaciones que te estoy comentando, esta anécdota que pasó con este líder, te la pongo en la mesa porque es muy difícil que de por sí hablar de temas de personas con discapacidad visible y no visible, y se vuelve un poco más retador o mucho más retador en temas psicosociales. Entonces, hemos estado diciéndole a la gente que levante la mano para poderle brindar estas herramientas. La gente todavía no se anima a decir que tiene una situación psicosocial o que vive con una discapacidad psicosocial.
Entonces, como dice Fer, es un gran reto que tenemos nosotras las empresas para seguir concientizando desde el punto de vista a las personas que viven con una discapacidad, como a los Scotiabankers en general, de que vivamos ambientes incluyentes. Muchísimas gracias, Fer y Gaby. Ahora me gustaría a mí aportar mi experiencia. Yo me he dado cuenta que muchas personas con discapacidad psicosocial, sobre todo las que son usuarias de servicios psiquiátricos, cuando pasan por cursos psicoeducativos, que saben que pueden contar con apoyo de parte de su familia, de parte de sus pares, ¿no? Cuando se atreven a retomar sus estudios o buscar empleo, generalmente reciben el rechazo, ¿no? Por el diagnóstico psiquiátrico, por el estigma. Si lo consiguen, muchas veces la propia exigencia del trabajo hace que lo abandonen, ¿no? Porque no se advierte este tema de, por ejemplo, los ajustes razonables, que son muy necesarios en todas las discapacidades, incluida la discapacidad psicosocial. Yo, por ejemplo, aquí les voy a exponer algunos ajustes razonables que propone una organización que se llama Mental Health Europe, justamente en Europa, y son específicos para personas con discapacidad psicosocial. Por ejemplo, flexibilidad en horarios de trabajo, laborar desde casa, el home office que es actualmente tan indispensable, contar con el apoyo de un facilitador para el empleo, trabajar en fin de semana cuando los espacios laborales son más tranquilos. Otra recomendación es que empleadores y directivos se capaciten en temas de salud mental y derechos humanos y abrir el tema de la salud mental en el trabajo. Que los espacios laborales sean espacios seguros, inclusivos para personas con discapacidad psicosocial. Siempre se ha dicho que por donde puede pasar una silla de ruedas, podemos pasar todas las personas. Puede pasar una persona adulta mayor, una mujer embarazada, una persona con limitaciones en la movilidad. Creo que cuando favorecemos que personas con discapacidad psicosocial estén integradas, sean incluidas en los entornos laborales, vamos a generar también entornos laborales más sanos mentalmente, que favorezcan la salud mental, porque vamos a generar herramientas que permitan entender si hay un problema emocional, si de pronto alguien se siente muy estresado, y no necesariamente estar peleado tampoco con estos principios de que la persona se capacite, sea más profesional, rinda mejor en su trabajo, ¿no? Pero justamente generando otro tipo de vínculos también dentro de los espacios laborales, y en este caso de los que se generan desde el sector privado. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Qué sucede con las empresas? Aquí quiero dos temas. ¿Qué sucede con las empresas cuando quieren entrar al tema de contratar no solo personas con discapacidad, sino cualquier grupo vulnerable? Yo me he enfrentado a que, por ejemplo, de repente me dicen, oye, ¿conoces a alguien que trabaje de diseñador o en el área de video, que es donde yo me muevo? Y les digo, oye, ¿qué te parece si hacemos una convocatoria de personas con discapacidad? Y te agarran y me dicen, no estamos preparados como empresa. Y entonces les digo, bueno, pues yo te puedo presentar, y pienso en Gaby, pienso en Fer, y les digo, aguántame, porque no estamos, o sea, entre no quieren y tengo miedo. Y por el otro lado, las personas con discapacidad, creo que no es lo mismo el que llegue yo, y como dijo Israel muy bien al principio de esta charla, a la empresa y diga, hola, soy Alfredo, vengo por el puesto, tengo tales estudios, tantos años trabajando en esta área, a que llegue yo y diga, hola, soy Alfredo, soy usuario de silla de ruedas, soy lesionado medular, denme trabajo. O sea, ¿qué hacer en esos dos ámbitos? ¿Vas tú, Fer, o voy yo? Tú dime. Vas, Gaby, vas. Tú tienes más información, pero yo te voy a dar la apertura para que después hables. ¿Sabes qué sucede, Alfredo? Que hay tres elementos muy importantes por los cuales sucede esto, ¿sí? Uno es la apatía, otra es la desinformación y la otra, lo que tú acabas de mencionar, el miedo, ¿sí? Parte de la estrategia que tenemos nosotros en Scotiabank es
compartir la información, compartir nuestras prácticas y darles los beneficios a las empresas, que sí se pueden hacer las cosas, y sobre todo también que es un imperativo de negocio. Muchas veces las empresas tenemos dos tipos de líderes. Yo en Scotiabank yo me siento bendecida porque la mayoría de los líderes que yo tengo manejan el tema de la conexión humana y del ser humano, porque es un valor muy esencial el respeto y la integridad que tenemos en la empresa, en el ADN. Pero también tengo de esos líderes racionales, financieros, que te pueden decir, ¿y yo qué gano? ¿No? Si debo de tener personas, o le entro a este tema de personas con discapacidad, o le entro al tema de la inclusión laboral y los grupos vulnerables. También tenemos que tener métricas, las empresas, para decirles que sí es un buen negocio entrarle a incluir al talento diverso. Entonces, lo que yo recomiendo es acérquense a las empresas, acérquense a organismos como Éntrale, que les podemos estar ayudando a empezar a generar más empatía para estos temas, informarles de los beneficios y de la productividad y lo positivo que se tiene, y por otro lado también bajarle al miedo de que no necesitamos grandes inversiones de dinero o grandes presupuestos para hacer, como bien ustedes han dicho, ajustes razonables o acciones afirmativas que ayuden a las mismas empresas a atraer el talento diverso. Y te dejo la palabra a ti, Fer. Muchas gracias, Gaby. Creo que Gaby lo dejó muy, muy bien. Al inicio, cuando estábamos platicando todos, no me acuerdo alguien hizo el comentario de todas las personas somos distintas, ¿no? Todos somos diferentes. Así como todas las personas somos diferentes, las empresas también son diferentes, ¿no? Y hay empresas que tienen una cultura muy fuerte, hay empresas que tienen una cultura muy rígida, unas muy flexible, unas muy débil, y hay diferente tipo de cultura. Y esto es muy divertido porque hay empresas que le dices, oye, inclusión laboral, y en el segundo se pueden a contratar, ¿no? Los hoteles City Express, cuando escucharon el tema de inclusión laboral, empezaron a contratar a personas con discapacidad auditiva de recepcionistas. Tú dices, oye, pero ¿cómo en recepción? ¿Cómo va a meter una persona con discapacidad auditiva si lo que tiene es atender al cliente y llega la gente enojada y tal? Pues ellos o sea, no sé qué hicieron, pero lograron incluirlo, ¿no? Ahorita de sus, creo que tienen 150 hoteles, en 50 tienen a personas con discapacidad auditiva trabajando en diferentes áreas del hotel, en recepción, en limpieza, en el comedor, en diferentes áreas, ¿no? Hay empresas que de repente les dices y se avientan a contratar y van viendo qué les pasa. Y hay otras empresas que es pretexto, ¿no? Y es, oye, ¿cómo vas? No, súper bien, pero es que no hemos contratado a nadie por ABC. Y es barrera tras barrera tras barrera por este mismo miedo que dice Gaby, ¿no? La cultura de algunas empresas es, yo no lo voy a hacer. Otras dicen que sí, pero nunca lo hacen. Otras dicen que no y ya lo están haciendo sin darse cuenta, ¿no? Entonces, creo que la única forma aquí para las empresas es ir fomentando la cultura, necesitamos encontrar a todas las personas con discapacidad que tengan voz, que busquen tener voz en la empresa. No es lo mismo trabajar en una empresa a realmente estar en la empresa y levantar la mano y decir, oye, eso está mal, ¿no? La otra vez estuve en un panel de expansión, creo que el martes, no sé, y me hicieron esa pregunta. Me dijeron, una persona con discapacidad hizo la pregunta de, oye, si mi empresa no es incluyente y no me da las herramientas, ¿tengo que denunciar o tengo que irme? Y le dije, ninguna de las dos. Lo primero que tienes que hacer es tú tratar de tomar el liderazgo. Si tu empresa no es incluyente, tú acércate y diles, oigan, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no nos movemos para acá? ¿Por qué no hacemos una política de ajustes razonables? ¿Por qué no contratamos más a más personas con discapacidad? Y ya si no te pelan, pues quiere decir que esa empresa y tu cultura no son lo mismo. Entonces, si tu empresa si la cultura de tu empresa y tu cultura no es la misma, pues sí, salte, no te va a aportar nada esa empresa, ¿no? Tú quieres una empresa que piense como tú, que tenga los valores como tú. Y si de plano no pasa nada, salte. Cuando Gaby tiene ahorita su playera de Pride, estamos en junio, mañana es la caminata, todo el relajo. Pero ¿por qué la comunidad LGBT es mucho más fuerte que la comunidad de discapacidad dentro de las empresas? Porque la comunidad LGBT levanta la mano y se unen y toman acción, ¿no? Sé que
el porcentaje de personas con discapacidad dentro de las empresas es muy poco, ¿no? Y es muy difícil tomar esa acción, ¿no? Y es muy poco ese porcentaje, y pues hay uno en una sucursal, otro en otro centro de trabajo y están desperdigados, ¿no? Y pues que la comunidad LGBT sea más grande y sea más fuerte dentro en puestos directivos y lo que sea. Pero lo que tenemos que hacer, y creo que es muy importante, es que las personas con discapacidad que trabajan en distintas empresas, las que trabajan en Scotiabank, las que trabajan en City Express, las que trabajan en todas las empresas que existen, se empiecen a unificar y empecemos. Creo que Conecta puede ser una gran herramienta para todo esto, que empiece a unir a todas las personas con discapacidad que trabajan y empecemos a levantar la voz. El año pasado, antepasado, cuando hicieron el flash mob, pues se hizo desde sociedad civil. Pero ¿qué hubiera pasado si alguien de Conecta que trabajara en Scotiabank hubiera sido el que buscara a Gaby en vez de que Alfredo lo hubiera buscado, ¿no? Y el que trabajara en GEP hubiera buscado. Entonces, las personas con discapacidad hubieran empujado desde abajo a sus empresas para que esto realmente se hiciera el ruido y que las empresas se lo crean. Para que las empresas crean en la discapacidad y crean el talento con discapacidad, lo tienen que ver. Si no lo ven, el inconsciente colectivo del mexicano es la discapacidad, lástima, la discapacidad, pobrecito, la discapacidad, limosna. Y no tiene que ser así. Tenemos que demostrar todos ustedes, todo lo que ustedes saben hacer, todo lo que ustedes han logrado, para que las empresas vean que la discapacidad es mucho más que lo que ellos llevan viendo desde chiquito por un tema de ignorancia, no porque sean malas personas, sino porque es lo que ves en la novela, es lo que ves en la tele, es lo que ves en diferentes cosas, y pues es la única relación que tienen, ¿no? Entonces, hasta que no las veamos a las personas con discapacidad en las escuelas, en el trabajo, en las universidades, en los centros comerciales, en todo eso, pues la verdad, la gente va a seguir pensando que son pocos, va a seguir pensando que no hay, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte muy importante para que esto realmente las empresas se empiezan a volver incluyentes y esto agarre mucho más fuerza dentro de las empresas. No sé si contesté tu pregunta, Alfredo, pero bueno, ya me eché un debraye ahí medio. Muy bien, muy bien. Naviri, ¿querías participar? ¿Yo? Estoy viendo en las partes anteriores, es que a las personas con discapacidad tenemos, y las personas, en este caso los empleadores, no nos pueden despedir. Cuando una persona sorda no puede razonarle que le bueno, pues hay otras alternativas para comunicarnos, usando las tecnologías. Pues entonces no tiene por qué recurrir a despedida, ¿no? Porque muchas veces los mismos empleadores no nos ponen atención, no nos hacen caso, no hay una apertura para comunicarnos. Entonces, pues muchas veces las personas que están a nuestro alrededor nos dicen, pues, denuncia, porque no te están haciendo caso, te discriminan. Es una situación que muchos de que no nos ponen atención y nos quieren despedir injustificadamente. Creo que es muy importante que no se permita esto, porque, como bien dicen, es una cuestión de derechos y de obligaciones. Y esto también es una falta de cultura por parte de las empresas y de los empleadores. Inclusive también, por otro lado, las personas sordas, cuando ingresan a un trabajo, pues se sienten vaya incluidas, discapacidades y que hay que darles capacitación, ¿no? En el caso de las personas sordas, dicen, bueno, yo quiero dar un curso, sí, pero necesito también el ajuste razonable para que yo pueda dar esa capacitación, para que yo me pueda comunicar, para que yo pueda ejercer mi labor adecuadamente. En el caso de las personas con discapacidad visual, sí es un conflicto o un problema para nosotros sordos tener este trabajo y esta cotidianidad con ellos en el ámbito
laboral, pues puesto que nuestras capacidades nos limitan mutuamente. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo él me va a ver? Es una cuestión que las mismas empresas no tienen en claro. También entre discapacidades hay ese tipo de cosas. Ok, ¿alguien más? Israel, por favor. Gracias. Sí, es verdad que mucho está de nuestro lado, muchísimo. De hecho, la gran mayoría de las cuestiones está dentro de las personas con discapacidad. Y sí es verdad que cuando llegamos a una empresa tenemos que hacernos notar levantando la mano para decir, oye, aquí hace falta esto, aquí hace falta lo otro. Yo tuve la oportunidad en la empresa donde yo llegué, es un corporativo muy grande. Yo fui la primera persona con discapacidad motriz en silla de ruedas que estaba incluyéndome al corporativo. Había un solo sanitario en todo el edificio adaptado. Entonces yo levanté la voz con mi jefe para poderles decir qué era lo que estaba yo viviendo. Mi jefe me subió al SCOM que le llaman a la parte que toma decisiones dentro de la compañía para que yo pudiera exponer lo que yo estaba viviendo. Mi vicepresidente lo que me dijo, muy bien, hazme un caso de negocio. Recuerda que nosotros somos una empresa. Aquí estamos para hacer dinero. ¿Por qué tengo que hacer lo que tú me dices que tengo que hacer? Entonces, yo lo que me enfoqué es hacer un caso de negocio. ¿Por qué las empresas tienen que contratar a personas con discapacidad de ser adaptadas y tener esas condiciones adaptadas? Mi primera justificación es, somos una empresa top a nivel mundial. Las personas van a voltear a vernos. Y qué vergüenza que un cliente de nosotros venga con alguna discapacidad y le digamos, el baño al que tú quieres asistir está en el piso 2. Aquí no tengo baño. Entonces, les hice ver también que todas las adaptaciones que se hacían arquitectónicas dentro de una compañía, existen estímulos fiscales y todas son deducibles al 100%. Al 100%. Entonces, cuando yo llegué con mi caso de negocio, con mi programa de qué es lo que había que hacer mejora, llevé a una institución a que hiciera un estudio dentro del edificio, a que viera qué se necesitaba para hacer la mejora, cuáles eran las mejoras que se necesitaban. Lo primero que dijeron algunas personas, algunos de los directivos es, ¿por qué piso empezamos? Y otro directivo dijo, por todos. Por todos porque es necesario para todos. Hoy por hoy tenemos una empresa 100% incluyente, donde puede llegar cualquier persona con discapacidad, desde la banqueta hasta el lobby, con un tapete táctil, donde las botoneras del elevador hay braille, donde los espacios puedes trasladarte en silla de ruedas, donde en todos los pisos del corporativo hay baños para personas. Bueno, yo no digo que es para personas con discapacidad, sino baños para personas que tienen alguna necesidad especial, porque puede ser porque están embarazadas, porque tienen incontinencia, por muchas razones. No son exclusivos para personas con discapacidad. También eso tenemos que quitarnos. No, las cosas no son exclusivas para personas con discapacidad, son exclusivas para las personas que lo necesitan. Si yo tengo 70 años y corro el maratón, el estacionamiento para personas de edad avanzada no es para ti ese estacionamiento. Si tengo 20 años y apenas me puedo caminar porque tengo artritis reumatoide, ese lugar es para ti. Entonces vamos a empezar también a cambiar esos conceptos de que hay exclusividad para personas con discapacidad, que hay exclusividad porque tengo canas, que hay exclusividad porque estoy embarazada. No, si tienes un mes de embarazada y tienes problemas, pues sí, ocupa esos lugares. Si tienes 9 meses y estás corriendo por todos lados, pues no son esos lugares para ti. Entonces hay que quitarnos ese chip que tenemos de pobrecitos nosotros mismos y empezar a cambiar y empezar a exigir, pero exigir con ejemplos. Y sí, hay que levantar la mano y decir, eso está mal. Y hay que decir, oye, aquí no hay un comité para personas con discapacidad en esta empresa, ¿por qué no formamos uno? Oye, es que yo no veo que sigan contratando personas con discapacidad, sigo siendo yo el único. ¿Por qué no abrimos vacantes? Eso es nuestra labor, eso es nuestra tarea. Los que estamos trabajando, los que tenemos una gran tarea. Hay que asumirla y hay que ser responsables de eso. Y bueno, es lo que quería aportar a la conversación que habían hecho. Muy bien.
Pues me gustaría que vayamos cerrando, que vayan haciendo sus comentarios finales. Solo me quedé con un tema que Víctor mencionó muy al principio en la cuestión. Él habló de las personas con discapacidad psicosocial, pero también con las personas con discapacidad intelectual. A lo que he visto, lo poco que he visto y en los pocos espacios donde las personas con discapacidad intelectual encuentran un espacio de trabajo, normalmente el pretexto es que no pueden hacer otra cosa. Entonces los ponen en un restaurante a lavar los trastes, a barrer, a puestos de este tipo. ¿Qué creen que tengamos que hacer en el tema de las personas con discapacidad intelectual para que puedan tener un mayor acceso al mundo laboral? Fer. Si me permiten, algo que yo he visto y he platicado con muchas organizaciones para personas con discapacidad intelectual es muchas veces las fundaciones empiezan a sus programas de capacitación muy buenos, pero son programas de capacitación que se crearon hace 20 años, ¿no? Cuando la mentalidad era las personas con discapacidad solo pueden hacer eso. Entonces, ¿qué te enseño? Te enseño a atender mesas, te enseño a cortar foamy, te enseño a hacer galletas y pues nadie contrata galleteros, ¿no? O sea, no creo que Scotiabank tenga un departamento de cortadores de foamy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y es lo que yo les digo, si no queremos que se queden en estos puestos, ¿por qué no se les capacita para otro tipo de cosas? ¿No? Obviamente, viendo la capacidad y la limitación de cada quien, decir, ¿sabes qué? Pues igual esta persona con discapacidad intelectual también podría estar en una recepción. Esta persona con discapacidad intelectual también podría estar en un call center. Pero si nosotros como sociedad civil les enseñamos que lo que ellos pueden hacer es A, B o C, eso pasa. ¿Qué pasa? Y una vez Cristal de Ágora me hizo el comentario, me dijo, es que ¿quién le dijo que a las personas ciegas nos gusta trabajar en call center? ¿No? Se llegó el paradigma de que las personas con discapacidad visual eran buenas para call center. Puede que sí, puede que no, no tengo idea, ¿no? Pero porque pasó con algunos, ya se toma de que todos pueden hacer esto, porque se tomó con algunos que eran meseros, ya se toma que todos son meseros, entonces tenemos que las personas tienen que luchar por lo que realmente quieren, por lo que realmente les apasiona, ¿no? Si luchamos por lo que realmente nos apasiona, esto va a empezar a avanzar. Ahorita, en el Estadio Azteca, entraron 3 personas con discapacidad intelectual a trabajar en el jardín, en vestidores y en otras cosas, ¿no? En otras áreas, en el museo, creo que la otra. Y fue su forma de acercarse a su pasión que tenían por el América, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a buscar de dónde podemos, pero tenemos que tratar de desarrollarles esas herramientas para que puedan hacer eso, no limitarlos a lo que nosotros creemos que es lo que pueden hacer. ¿Alguien más? Yo te voy a contar una anécdota que tuvimos en el 2012, porque nosotros sí contratamos a alguien con una discapacidad intelectual y en el área de comedores, era el ayudante de repostero. Durante varios meses estuvo trabajando con nosotros, pero su mamá de esta persona lo sacó de trabajar de nosotros, porque él, después de hacer las galletas y obviamente hacer algunas cosas de repostería, se terminaba comiendo lo que sobraba, y entonces empezó a subir de peso. Entonces, la única persona que tuvimos con personas con discapacidad intelectual, su familia lo dio de baja precisamente porque se le generó otro tipo de situaciones, y de ahí aprendimos justamente, no solamente en las experiencias buenas, sino también en las experiencias malas, aprendemos justamente a no contratar a las personas por su discapacidad, sino por los perfiles de puesto, y coincido mucho con lo que dice Fer, que desafortunadamente también hay que actualizar los programas de las fundaciones, porque en temas administrativos o en temas de una profesionalización para hacer cosas de oficina, nos está costando mucho trabajo los perfiles de que empate con las vacantes que nosotros tenemos. Sí, y con lo que dice Gaby, perdón, es no inventarnos puestos que no existen. Uh-huh. ¿No? Es típico, lo voy a capacitar para ser office manager.
O sea, ¿y qué es el office? No, pues el que saca las copias, el que sirve el agua, el que pasa el café. Esos puestos no existen. Ninguna empresa tiene un puesto de ese estilo, ¿no? Entonces, si los capacitamos para cosas que no existen, cuando buscan trabajo, ¿quién los va a contratar? Nadie, ¿no? Claro. ¿Alguien más? ¿O gustan ya ir cerrando? Yo estaba levantando la mano. Ok, pero adelante, Valtier. No, creo que, digo, y me van a apodar después de esta tarde, don Equitativo. Yo sigo insistiendo que si hay una corresponsabilidad, porque bien nos dijeron, hay muchas personas con discapacidad que llegan a las empresas, pero que ni siquiera han pasado ese proceso, que es el más complicado de una discapacidad, la parte psicológica, el aceptar que tienes una discapacidad y que tienes limitantes. Hoy por hoy, si somos honestos y realistas, mucha gente no acepta su discapacidad y quiere andar por la vida y quiere hacer muchas cosas, pero psicológicamente le pega muchísimo esto. Me voy a contar un poquito más a una experiencia que les compartiré con todo gusto. Yo estuve trabajando 7 años, ya dijo Salima, ¿en dónde? en ICSE. El motivo por el cual yo me fui de ICSE y no esperé a que me corrieran o a que me liquidaran en absorción de Banorte hacia ICSE fue porque yo ya no me sentía bien, porque siempre busqué un crecimiento dentro de la empresa y competí con compañeros dentro de la empresa y tuve calificaciones arriba en mis focus group y en mis evaluaciones de los compañeros que se quedaban con el puesto. Entonces me empezaba a frustrar y empezaba a creer que no podía hacer más. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Aceptar mi discapacidad, entender que, como dijeron hace rato, ya no cruzó mi cultura con la de la empresa, pues me fui, me agarré mi bolsita y me eché a correr. Entonces yo creo que sí es muy padre entender y también no sentirse mal. Otra cosa que yo he visto, por lo menos en el rubro de la gente con discapacidad visual, es que si te das cuenta que la empresa está teniendo un beneficio por su inversión social, porque hay que entender las cosas. Es muy cierto, la empresa está para generar recursos. Con o sin discapacidad, el final de la empresa es generar recursos, ¿no? Y eso está padre porque nos conviene a todos. Pero cuando ven que uno de esos recursos que se genera puede ser por una inversión social a través de contar a alguien con discapacidad, nos ofendemos. No, la me exploté. Y hacemos berrinche y medio. Y no forzosamente. Por el contrario, creo que hay que aprovechar, ponernos la camiseta, sentirnos orgullosos de lo que hacemos y buscar hacerlo mejor, para que entonces la gente de afuera diga, oye, este cuate tiene una persona con discapacidad motriz, buenísimo. Este cuate tiene un cuate con discapacidad o una chava con discapacidad visual, buenísima. Y después eso puede cambiar a, hay una persona que es buenísima y ¿qué crees? Tiene discapacidad. Entonces, es nuestra labor, nuestra obligación, ir junto con la empresa, pedirle oportunidades a la empresa, pero sí demostrar que somos competitivos. Porque efectivamente, no hay que inventar, algo que dijo muy cierto Fer, es evitar buscar que nos den puestos o que nos inventen puestos nomás por querer movernos. No. Es que nosotros tenemos, al igual que cualquier otra persona, y esto es parte de la competitividad, adaptarnos a las necesidades de los puestos que están en la empresa. Entonces, eso es bien padre y bien valioso, y ese es el reto mayor de nosotros. Tenemos que ser competitivos con la gente sin discapacidad, entendiendo nuestras limitantes, nuestras características. Yo, por ejemplo, jamás voy a trabajar en una cámara de compensación cotejando firmas interbancarias, ¿no? Pero, por supuesto que puede ser N cosas más, hablo en el ámbito financiero. Hoy por hoy, mi labor es más de acompañamiento, de seguimiento, de evaluación de procesos, etc. Entonces, hay cosas que sí podemos hacer. Hay que, como bien mencionaban, evaluar nuestros talentos, aceptar nuestras discapacidades y tomar como reto a nosotros mismos, insisto, para poder decirle a Fer, conéctame con una empresa porque necesito chamba. ¿Qué sabes hacer? Hecho esto y esto. Y puedo hacer A, B, C, D. Gaby, dame chance, necesito chamba. ¿Qué has hecho? Pues he hecho A, B, C, D, E, F. Pero también corresponde de nosotros, como bien mencionaban, saber qué es lo que queremos. Aquí nos vamos a acercar, ¿no? Eso es bien valioso y por eso es que entiendo perfectamente la parte de las empresas. Muchas gracias.
Pues bueno, ¿quién quiere empezar a cerrar? Víctor. Primeramente, muchas gracias a Marta, Alfredo, por esta amable invitación. Fue un placer compartir mesa con estos especialistas, compañeras con los que espero muy pronto volver a coincidir. Yo diría que para entender lo que se requiere y generar espacios laborales incluyentes, en primer lugar hay que reconocer que la discapacidad tiene que ver con la dignidad. Esta condición de vida que el día de hoy desde un enfoque de derechos humanos llamamos discapacidad, no es más que un funcionamiento diverso. Las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que el resto de la sociedad, incluido el derecho al trabajo. Yo invitaría no solamente a las empresas, sino también a la sociedad civil y al gobierno a generar diferentes estrategias para que todas las personas con discapacidad puedan ejercer este derecho al trabajo. Quizás muchas personas con discapacidad puedan entrar a través de el empleo abierto y competitivo, pero ¿qué pasa con aquellas que no? Por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, algunas personas con discapacidad psicosocial, personas con discapacidad múltiple. ¿Qué está ofreciendo el día de hoy tanto el sector privado, el gobierno, la sociedad civil para incluir en el espacio laboral a estas personas con discapacidad en concreto? Finalmente diría que la diversidad no es un problema, que la inclusión responde a la pluralidad de personas que constituimos la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Quién más? Salim. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación y fue un gusto compartir con todos ustedes sus experiencias, escucharlos y demás. Yo me quedo con la parte de, para las empresas, quitarse el miedo para contratar personas con alguna discapacidad. Y lo que decía Gaby, capacitar no solo a la gente de recursos humanos, de atracción de talento y demás, sino capacitar también a todas aquellas áreas que corresponden a la empresa para que se den cuenta y se vaya ese miedo a contratar gente con alguna discapacidad. Se puedan aperturar más espacios, más oportunidades, con distintas capacidades, con desarrollos orgánicos dentro de la empresa. Y no sé, o sea, me quedo con eso, me quedo con la parte de... ¿Me escuchan? Sí. Me quedo también, o sea, ser una persona con discapacidad, yo creo que es de orgullo. O sea, tampoco, o sea, perdón que me trabe, pero hay veces que no lo sé cómo explicar. Siento que sí somos personas con discapacidad, siento que podremos hacer todo lo que nos proponemos. Cuesta mucho trabajo que la gente cree en nosotros, las empresas, a veces nuestras propias familias, ¿no? Amigos. Entonces, como se ha dicho a lo largo de toda esta plática, depende de nosotros llegar a donde queremos. O sea, ¿qué queremos? Tenerlo claro y luchar por ello. Me quedo con eso, les agradezco mucho y espero tener la oportunidad de coincidir nuevamente con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, Salim. Me voy en el orden en que están en pantalla. Israel. Bueno, muchas gracias primero a todos y un gusto haber compartido con todos ustedes. Y aquí ya dejaré dos mensajes. A las empresas, arriésguense, no les vamos a quedar mal, arriésguense. Y junto con nosotros podemos cambiar lo que ustedes tienen. Nosotros les podemos decir cómo va una rampa, cómo podemos tener algunos espacios mejores, cómo podemos arriesgarse. Y pues mis compañeros que estamos aquí, todas las personas con discapacidad, asumamos el reto que estamos viviendo y sabemos la responsabilidad que tenemos, porque si nosotros cerramos puertas, no les van a abrir a la gente de atrás. Tenemos que poner el nombre muy alto de las personas con discapacidad.
Muchas gracias. Gracias. Gaby. Espérese que de repente el micrófono me falla. Yo 3 cosas quiero dejar ya para el cierre, es retomar algo que dijo Fer. Hagamos comunidad, personas con discapacidad. Y también el tema de los aliados. Busquemos aliados que no vivamos con discapacidad para que nos ayuden a hacer comunidad. Realmente una de las cosas que yo he visto muchísimo, y esto lo aprendí en la comunidad LGBT, es que muchas veces ellos no pueden expresar con la vulnerabilidad que tienen. Búsquese, apalánquense de todos estos aliados que somos nosotros para poderles dar voz y poder hacer comunidad. Eso yo me ofrezco, siempre ustedes lo saben, es un tema que a mí también me llama mucho la atención. Yo tengo un sobrino de 8 años que se llama Mauro, que vive con una discapacidad intelectual, y todo también lo que yo hago es por él y por mi hermana Elvia, porque ella es mamá de una persona con discapacidad. Entonces, yo quiero un México más incluyente y más accesible por Mauro, que ahí viene atrás de mí pidiéndome oportunidades de desarrollo. Otro, el tema que yo también he visto es desdramaticemos el tema de las personas con discapacidad, tanto de ese lado de personas con discapacidad como nosotros las empresas. Entonces, algo que yo también me ofrezco y es algo que tenemos dentro de la estrategia de Scotiabank en el tema de la diversidad, es que nosotros podemos compartir las prácticas, las mejores y malas experiencias que hemos tenido para que las empresas se arriesguen junto con nosotros. No cuesta mucho trabajo, le podemos bajar el miedo, podemos informar y podemos generar más empatía. Ese es el mensaje que yo les quiero dar. Muchas gracias, Gaby. Antes de pasar al siguiente, anúncianos qué va a haber mañana, Gaby. ¿En qué has estado? Trabaje y trabaje. He estado trabaje y trabaje. Mañana tenemos una red empresarial que se llama Pride Connection. Varias de las empresas de Pride, incluyendo Scotiabank, que es una empresa fundadora, vamos a tener una marcha virtual porque justamente queremos mostrar a través de la comunidad y los aliados el respeto, la confianza y espacios seguros, celebrar lo que ya se ha logrado por parte de la comunidad, pero también el compromiso que nos falta mucho por hacer. Entonces, si ustedes quieren marchar de manera virtual con nosotros, a través del www.marchavirtuallgbt.com pueden registrarse y pueden hacer un avatar, y este avatar nos va a ayudar a hacer este recorrido virtual desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Va a haber un programa donde varias empresas vamos a estar mostrando algunas prácticas, y también vamos a tener unos cuartos que se llaman chat rooms, en donde podemos propiciar este conversatorio sobre lo que significa vivir con orgullo la comunidad LGBT. Y algo bien importante, en los avatars tenemos insignias de las personas con discapacidad. Entonces, también queremos visibilizar eso. No podemos ver a las personas de manera por silos, sino de manera transversal, porque dentro de la comunidad hay hombres, mujeres que viven con discapacidad de diferentes edades. Entonces, los invitamos a que mañana marchen con nosotros en este contingente de Pride Connection. Gracias, Gaby. Gracias por el comercial que me hiciste. Vero. Pues solamente agradecer a todos por sus experiencias, pues, por sus aportaciones. Y bueno, yo lo único es que invito a los empresarios a abrir oportunidades, que todas las personas con discapacidad somos tan valiosas como cualquier otra persona regular, y que no tengan miedo. Digo, no somos como cualquier otra persona. Lo único que tenemos de más es una ayuda técnica, que es como una silla de ruedas, un bastón, una andadera, muletas, etcétera. Pero al final, pues pensamos, sentimos, queremos y necesitamos al igual que cualquier persona. Y que bueno, para finalizar, que cualquier situación que la empresa no tenga conocimiento, pues se puede acercar con nosotros, que es Findendis, o con la Alianza Entral. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Naviri, por favor.
agradecer mucho por la invitación. Un tema muy interesante. Creo que es muy importante visualizar y visibilizar las necesidades específicas. Y en este caso nosotros necesitamos mucho, vaya la redundancia, un acompañamiento para nuestra comunicación. Obviamente necesitamos equidad, igualdad para todos. Gracias, Naviri. Valtier. Bueno, de antemano agradecer el espacio, agradecer a la cultura que tienen principalmente Fer y Gaby, agradecer también a Marta y a todos. Después de ello, invitar no solamente a quienes estamos ahorita aquí, sino a las empresas que puedan ver este video en un futuro, que al final de cuentas se arriesguen a contratar a una persona con discapacidad. Porque al igual que pasa con una persona sin discapacidad, con todos los filtros que pasa o que vive en un proceso de contratación, desde el área de captación de talento hasta su contratación, no da una certeza al 100% de que sí es la persona que requiere la empresa. Y lo mismo puede pasar acá. Entonces, no saben si a lo mejor el garbanzo de la libra está en una persona con discapacidad. Por otra parte, creo que sí, también hay mucho que hacer por parte de las personas con discapacidad, en donde tenemos que seguir preparándonos, tenemos que dejar de victimizarnos, como bien dijo Gaby, porque enseñarle a la sociedad que nos deje de ver o como los pobrecitos o como los, está mal a propósito de la tecnología, súper discapacitados. Somos seres humanos con 20,000 defectos, con 20,000 habilidades, y que eso nos hace diferentes al igual que cualquier persona sin discapacidad. Entonces, hay mucho por hacer, pero a todos nos toca poner nuestro granito de arena. Gracias, Valtier. Fer. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, mucho gusto. Qué padre escuchar tantos puntos de vista, y creo que al final de cuentas todos estamos en el mismo camino, y eso es lo que ayuda a seguir sumando. Y creo que, como bien decía Gaby, creo que lo que tenemos que hacer es sumar. Tenemos que sumar personas con discapacidad, tenemos que sumar personas sin discapacidad, tenemos que sumarnos entre los diferentes grupos. Hay un maniqueísmo impresionante. Estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Somos contra las demás causas, es no, discapacidad. Y cuando llegamos a discapacidad, no, las personas con discapacidad visual primero, las personas con discapacidad motriz, intelectual, psicosocial, y es una pelea entre todas las organizaciones. Y ya que llegamos a una, igual, son ahí cates unos con otros, aunque sea el mismo tipo de discapacidad. Creo que lo que tenemos que hacer es romper todo eso y unirnos realmente y trabajar en conjunto para realmente lograr que esto se mueva. La única forma de lograr un México más incluyente es que lo hagamos en conjunto. No podemos hacerlo ni Éntrale, ni Scotia, ni Findedis, ni Conecta. Tenemos que trabajar todos en conjunto. Por eso, Alfredo, te felicito por esta iniciativa ya llevas varios años tratando de unificarnos, de juntarnos, de seguir sumando, y esto es lo único que realmente va a lograr el cambio, ¿no? Seguir trabajando en conjunto, seguir sumando, seguir haciendo cosas en conjunto, poniéndonos de acuerdo y pues levantando la voz en conjunto. Muchas gracias y pues mucho éxito. Muchísimas gracias. Mi queridísima Nidia, muchísimas gracias. Sin ti, pues esto no podría pasar. Pero quisiera ver si quieres hacernos algún comentario a partir de tu experiencia en este mundo laboral. Tu micrófono. Es que también a mí me pasa, perdón. Muchísimas gracias a todos. Fue un foro muy interesante. La verdad es que este tema a veces se minimiza. Pensamos que no hay tantas carencias y realmente las hay. Yo trabajo en una entidad de gobierno y la verdad es muy difícil tener una oportunidad laboral para cualquier persona. Pero en el caso de discapacidad, esto es todavía más
tener un presupuesto, en que hay que cambiar ciertas cosas. Yo creo que aquí hay que cambiar esa mentalidad, la cultura, sobre todo de la diversidad, porque la discapacidad es solo eso, una forma de vida, una diversidad dentro de todo este mosaico maravilloso que somos los seres humanos. Creo que es muy importante que se visualice la necesidad específica de cada persona, no importando su condición de vida. Para mí es muy padre que ya haya una apertura. Yo tengo un hijo sordo y espero para él una oportunidad laboral acorde a sus capacidades, que son las que tiene aquí y acá, no las que tenga en su físico. Pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, Nidia. Mi querida Martita, pues es llegado el momento de cerrar esta bonita mesa. ¿Con qué te quedas? Primero que nada, nuevamente agradecerles a todos su participación desde que convoqué, y que estuve comunicándome con cada uno de ustedes. Fue un placer. Yo sabía que esta mesa iba a tener muchísimo éxito porque son personas muy exitosas, personas también muy comprometidas, y justo esto es lo que tenemos que hacer notar. Las personas con discapacidad y también las empresas, creo que esto de ir trabajando de la mano es muy valioso, pero también las personas con discapacidad sí nos tenemos que preparar, pero también es de actitud. Quien no tiene actitud puede tener el mejor currículum, pero si no tienes una buena actitud, creo que eso te va a cerrar muchas puertas. De repente también hay personas, en la fundación llega gente y nos dice, oye, es que he estado tratando de buscar trabajo, tengo 1 o 2 años sin empleo, y de repente pues ves un poco su experiencia y dices, bueno, sí tiene preparación, probablemente dura poco en los trabajos, y a veces es un poco esta parte de la actitud. Entonces, pues creo que las personas que estamos en este momento conectados tenemos una gran actitud, y con eso yo es con lo que me quedo, seguir trabajando de la mano, porque yo también coincido en que si no trabajamos juntos, no vamos a poder llegar muy lejos. Entonces, muchas gracias y pues seguimos en contacto. Será un placer volverlos a invitar. Pues muchísimas gracias. Yo quiero cerrar con un par de puntos nada más. El primero es que yo me dejé de asumir como una persona con discapacidad. A partir de esta plática creo que estoy en lo correcto y me asumo como una persona con diversidad, donde la discapacidad solo es un componente más de los que forman Alfredo. Entonces, a partir de que me asumo así, entonces pues Alfredo pues, es tío, es hermano, tiene una carrera, tiene un trabajo, tiene una discapacidad. Todos esos componentes hacen quien soy yo. Entonces, cuando yo llego y me enfrento a un trabajo, a un nuevo amigo o a cualquier situación en la vida, pues no me llego a presentar como el usuario de silla de ruedas, sino me presento como un todo. Y ese todo, esa construcción, soy yo. Ese es el primer mensaje que quiero dejarles. Y el segundo, pues, esto que ha comentado Gaby, que ha comentado Fer, sigamos uniéndonos, sigámonos construyendo aquí a través de Findedis, a través de Conecta, a través de Scotiabank con Gaby, a través de Entrale con Fer. Hemos estado creando una gran comunidad y los invitamos a todas las personas, organizaciones e instituciones, con yo también, con Bárbara Anderson, por supuesto, a que se unan, a que trabajemos, porque como lo mencionaron ya, si jalamos todos parejos de la carreta, va a ser mucho más fácil sacarla del bache. Y pues bueno, con esto me despido. Los invitamos al próximo viernes en nuestra mesa, a nuestro precopeo nocturno que vamos a tener el próximo viernes. Y pues aquí los esperamos. Espero que les haya servido esta mesa, fue muy enriquecedora. Agradecerles a cada uno de ustedes que participaron. Fue súper emocionante esta información que tenemos y pues les agradezco mucho a todos. Gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.